Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profe. Hola, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar la clase. Nos quedamos, vimos la clase anterior, la hoja de verificación. La terminamos de ver. ¿O aún no? No, profe. No. Ok. Creo que no, profe. Apenas le íbamos a ver. Ok. Pero sí quedamos de entregar la tarea hoy del capítulo 1, ¿va? ¿Alguna pregunta sobre el capítulo 1? ¿O ya lo revisamos la clase anterior? Creo que ya lo habíamos revisado. Ok, ya lo hemos checado. Ok, perfecto. Entonces vamos a avanzar sobre la hoja de verificación. Ya que veamos este video, es muy cortito, pero avísenme si ven mi pantalla ahí. A ver si se ve. Sí se ve. Les voy a explicar lo que es una hoja de verificación. Una herramienta que se utiliza para recolectar datos por medio de la observación de una situación o de un proceso en específico en un formato lógico. ¿Para qué sirve? Para recoger y ordenar datos, además de que proporciona datos históricos que ayudan a percibir los cambios en el tiempo. Su función es cuantificar los efectos por producto, por localización y por causa. Este último se refiere a causa de algún error de máquina o de un trabajador. Existen tres tipos de hoja de verificación. La primera es de localización, la segunda de frecuencia y la tercera de chequeo. ¿Cómo se hace? Iniciamos con la técnica 5W2H. Quiere decir qué, por qué, cuándo, dónde, quién, cómo y cuánto. El segundo paso es diseñar el formato. Esto depende del tipo de hoja de verificación que utilicemos, ya sea localización, de frecuencia o de chequeo. El tercer paso es capturar los datos en la hoja de verificación. La hoja de localización es básicamente un dibujo de nuestro producto donde nos muestra la localización específica de errores, fallas, daños o accidentes que éste tenga. En la hoja de frecuencia definimos las categorías y recogemos los datos anotando el número de veces que se presentan. En la de chequeo tengo un ejemplo. Y bueno, empezamos, como ya les había mencionado antes, con la técnica de 5W2H. Empezamos con qué. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta herramienta? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuándo? Significa cuánto tiempo llevaremos esta actividad, ya sea, podemos poner 2, 3 semanas, dependiendo del jefe. ¿Dónde se va a hacer? Se va a hacer en planta, en oficina. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el analista, el gerente. ¿Cómo se va a hacer? Esto quiere decir con cuál de los formatos haremos nuestra hoja de verificación. Si de frecuencia, de chequeo, etc. ¿Y cuánto? ¿Cuánto dinero nos va a costar o cuánto tiempo se va a demorar? Como lo pueden ver, tenemos el ejemplo de cada uno de ellos, del qué, por qué, cuándo, dónde, quién, cómo y cuánto. Así quedaría nuestra hoja de verificación de chequeo. Como pueden observar, tenemos los técnicos a los que se iban a estar en observación y las semanas.
en la que se recolectaron los datos. Con esta hoja de verificación nos podemos dar cuenta por qué el técnico 2 no tiene el mismo rendimiento que el técnico 1 y el 3. Nos damos cuenta el tiempo que toma realizar las reparaciones de cada tipo y qué puedo hacer para hacer más rápido las reparaciones de monitor. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Ok. Está clara. Bueno, tal vez no tan claro, pero Profe, permítanme. Ok, entonces la hoja de verificación. Ya habíamos visto otras dos herramientas. La primera, ¿cuál fue? Jonathan, Joan Campos, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la primera herramienta que vimos? Estadística. ¿puedo contestar yo? Adelante, Carrasco. Creo que John se fue a cenar. Adelante. El diagrama de Pareto. Ok, excelente. ¿Cuál más vimos? Únicamente vimos el diagrama de Pareto. Ok. Vimos otra más, pero ahorita la vamos a revisar. Bueno, bueno, habíamos mencionado algunos ejemplos de hojas de verificación. ¿Alguien nos puede mencionar uno o dos? Nos acaban también de indicar ahí otros ejemplos de la hoja de chequeo. ¿Cuáles serían? Una podría ser la, digamos, de la hoja de la despensa, que, bueno, ya habíamos comentado. Ok, la lista del súper, ¿verdad? La hoja de la despensa. ¿Cuál más, ingeniero? De localización. Ok, de la localización, y ahí ubicamos en qué parte del problema o del producto está el problema, ¿no? Entonces, le decía, en una conferencia que dio el doctor Ishikawa, en la cual asistí, mencionaba él un ejemplo de este tipo de herramienta, y decía que cuando inició su primer trabajo, lo inició en una empresa que fabrica, vimos ese ejemplo, que fabrica parabrisas. Bueno, si ya se los voy a mencionar, me avisan. Entonces, el primer día entró a su trabajo el doctor Ishikawa y le dijo a su jefe, bueno, pues quiero que ahorita, nos da mucho gusto que hayas venido, que estés aquí con nosotros, quiero que vayas al proceso y que observes. Y le preguntó, bueno, pues, ¿qué hay que observar? Pues, no sé, tú observa ahí todo lo que puedas en la planta. Entonces, él observó, pues, todos los parabrisas que estaban saliendo de producción y los veía pasar. ¿Alguien se acuerda cómo se fabrica un parabrisas? ¿Sabe cuántas piezas tiene? No. ¿Han visto cuando se estrella un parabrisas cómo se ve? ¿Cuál es la diferencia con un cristal normal y un parabrisas cuando se rompe? Que se quedan, en cierto modo, algunas partes unidas todavía, ¿no? ¿Unidas a qué? A la película. Ok, entonces tiene una película, dices tú. Y además de película, ¿qué otra parte tiene? Pues dice el compañero, ¿dónde tiene la película? ¿Por qué no se separan los fragmentos de cristal del parabrisas? ¿Por qué no se separan? Tienen que, dice una película, ¿no? Tiene una película en medio y en los extremos que tiene dos hojas de ¿qué? De cristal, ¿no? Es como un sándwich. Pues tiene cristal
a los lados y tiene una película en medio y está unido por una resina. Es como se fabrica. Entonces, Ishikawa lo que estuvo viendo el proceso y regresó con el jefe. Dice, jefe, ya observé el proceso. Dice, bueno, ¿y qué viste? No, pues salen los cristales. Y bueno, ¿y qué más? No, pues nada más. ¿Dónde se producen? Se producen. Y dice, bueno, pues regresa y observa y vienes y me reportas qué es lo que estás viendo. Y él empezó a observar cuando pasaban los cristales con los montacargas y empezó a ver que algunos de los cristales tenían burbujas como atrapadas entre las secciones. ¿Cómo creen que se fabrica este conjunto, ingeniero? ¿Cómo se hace el sándwich de las dos hojas de cristal más la película de polietileno o de polipropileno, no sé, más la resina? ¿Cómo creen que la fabriquen? ¿Alguna idea? ¿No? A esta hora ya ¿Con no. moldes? ¿O cómo se llama? Con... Bueno, no tengo mucha idea, la verdad. O que no importa, ¿no? Tenemos dos. ¿Cómo harías para unir las dos hojas de cristal que en medio tiene una película y está pegado con resina? Se podría hacer una base, Ajá, luego ponerle la película y encima otra base y juntarlas a presión. a presión. Ok, entonces le meterías. ¿Con qué usarías para meterle presión? Alguna prensa hidráulica, algo así. Excelente. Entonces, una prensa hidráulica, ¿están de acuerdo? Entonces, tenemos una prensa, tenemos una mesa de la prensa, ¿verdad? Y le metemos presión. Entonces, y acá arriba tiene, perdón por lo derecho de mi dibujo, la otra parte, ¿no? Y vamos a pensar que tiene un cilindro aquí, un cilindro, dice el compañero hidráulico, ¿ah? Un sistema hidráulico que hace que se accione la prensa. Dice que está alimentado por un sistema hidráulico, ¿no? De aquí no me acuerdo cómo es la signo de la bomba, pero imagínense que esto es una bomba hidráulica. Ok. Entonces, Ishikawa lo que vio es que le dice, jefe, ya observé que algunos de los cristales tienen defectos. Sí, dice, ¿qué defectos tienen? Pues se le ven unas como burbujas atrapadas en el sistema, en el sándwich, ¿no? Dice, muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Dice, no, pues, no sé. Dice, pues bueno, pues regresa y me avisas. Entonces hizo su hoja de verificación. Iba anotando cuando observaba empezó a investigar en los cristales y empezaba a anotar dónde encontraba defectos, ¿no? Y le dijo al jefe, ya sé, dice, en estas zonas donde aparecen los defectos. Dice, muy bien, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué creen que hizo Ishikawa entonces para resolver el problema o resolver la situación? ¿Qué harían ustedes, señores?
Checar que la presión sea uniforme. Ok, checar que la presión sea uniforme. La presión de hidráulica, la presión de la prensa, ¿va? ¿Cómo la checarías, señor? ¿Cómo checarías que la presión es uniforme? Bueno, primero sería si, por ejemplo, la plancha funciona por pistones, se podría revisar el funcionamiento de los pistones. Ok, correcto. Entonces, revisamos que los pistones estén trabajando correctamente. Ok, ¿qué otra cosa? Podría ser comparando lo que nos da el manómetro y lo que nos debería de dar para saber si se está logrando tener la presión deseada. Ok, entonces comparas la presión que dice que tiene la bomba con la fuerza que está ejerciendo la prensa, algo así. Ok, ¿en qué parte están? Es correcto. Entonces dice que revisando que los pistones estén actuando de la manera similar y que estén ajustados o estén trabajando o operando adecuadamente, ¿no? Ok. ¿Cómo, entonces, cómo más podíamos detectar exactamente dónde está el problema? Entonces, de este lado dice el compañero, voy a checar que esta presión y tal vez la presión en todos los puntos de la prensa sea la misma. ¿Es correcto lo que dijiste? Sí, profe. Ok. Ok. ¿Dónde se encuentran los defectos? ¿En qué parte están los defectos? Esta es una hoja de verificación de localidad. Perdón, adelante. Entonces, los defectos los tenemos del lado izquierdo, ¿no? Entonces, hay más defectos en el lado izquierdo que el lado derecho. ¿Qué haríamos entonces? Ok, ¿de qué lado está el problema? Del lado Del izquierdo. lado izquierdo. ¿Y dónde creen que haya más presión? ¿Usted se está ejerciendo más presión? En el lado derecho. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón hay más presión en el lado derecho? ¿Por qué crees que hay? Porque los problemas, digamos así que no se están viendo reflejados en el lado derecho, Izquierdo. se están viendo Ok, reflejados en el izquierdo. ok. ¿La prensa es igual del lado derecho que del lado izquierdo? O igual creo que también podría ser en el izquierdo, porque como prime más, le hace, provoca fisuras o aplastamiento. Ok, pudiera ser eso. Profesor, Mande, ¿y si señor. está desnivelada? Ok, puede ser que no esté a nivel, pues habría que checar que esté a nivel y esté bajando al mismo tiempo del lado derecho que el lado izquierdo, ¿ah? Correcto. ¿Dónde está la alimentación de del sistema hidráulico? ¿Cómo? ¿De qué lado se alimenta primero? ¿De qué lado se alimenta el aceite? En este caso sería el lado derecho primero, ¿no? Sí, porque está más cerca de la bomba, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué podíamos hacer ahí para corregir el problema? ¿O qué creen que ha hecho Ishikawa para corregir? Podría ser centrarlo para que ahora sí, bueno, para que recorra el fluido hidráulico distancias iguales. Ok, ¿centrar la bomba te refieres? ¿O centrar los pistones? La bomba. Centrar la bomba, entonces pasar la bomba a este lado y
pasarla al centro, ¿no? Para que la pueda repartir de manera uniforme. Ok, esa sería una, ¿no? Entonces, por ahí iría el tema, ¿no? Entonces, ¿qué fue parte de lo que él hizo? Él realmente dijo que había puesto una bomba del lado izquierdo para que alimentara con una bomba cada cilindro, cada actuador, ¿no? Bueno, correcto. Aquí el punto, y es como él mencionó que resolvió el problema, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una hoja de verificación. ¿Qué más? Para resolver el problema. ¿Con la pura hoja de verificación resolvió el problema? ¿O qué más hizo? La hoja de chequeo. Ok, ¿esta es la hoja de chequeo o hoja de verificación? Es lo mismo, ¿no? Hoja de chequeo, hoja de verificación. Aparte de la hoja de verificación, ¿qué más, qué otra cosa le ayudó a solucionar el problema? ¿El diagrama de pescado? Hubiera podido aplicar el diagrama de pescado, no lo hizo, pero hubiera podido aplicarlo para ver dónde estaban las fuentes de variación, correcto. Pero, ¿qué otra cosa? ¿Qué Las, es lo que le, perdón? las ¿Qué le especificaciones. no tenía las explicaciones, pero ¿qué le pidió su jefe que hiciera cuando empezó? ¿Observación? Que fuera y observara, ¿no? Lo correcto, ¿no? Observó. ¿Lo resolvió desde el escritorio? No, ¿verdad? Lo resolvió en la planta, resolvió en el área de trabajo. Entonces, ok, parte de lo que tenemos que considerar es, tenemos que tomar datos en la planta, nosotros tenemos también que tomar los datos, dejárselo a la gente del tercer turno si quieren, pero ustedes tienen que tomar algunos de ellos para que sepan exactamente cómo se relaciona el proceso con la máquina, ¿no? Perdón, cómo se relaciona el proceso con la parte estadística. Entonces, a través de la estadística vamos a entender el proceso productivo o el proceso que estemos estudiando. Y con base en el proceso y analizando el proceso, vamos a entender también la estadística. Entonces, vamos a aprender estadística viendo las máquinas y viendo cómo se comportan y qué resultados dan, qué números nos proporcionan. Y también con los números vamos a entender cómo es la tecnología y cómo se mueve y cómo se comporta y cómo la podemos describir, ¿no? En función de datos. La tarea es sencilla, ingenieros. Voy a borrar esto, ¿sí? ¿Recuerdan el otro ejercicio que hicimos, el primer ejercicio de la lámina? El del diagrama de Pareto, profe. Correcto, ingeniero, sí. ¿Cuántos tipos de defecto escogimos, identificamos? Fueron 5. ¿Seguro? ¿Por qué no checan? Seis. 6 y uno más que era Otros. otro. Ok, entonces eran 7. Ok. Entonces ahora vamos a ver, vamos a identificar, hacer una hoja de verificación con los 7 tipos de defectos. Vamos a considerar 2 operadores, ¿sí? El A y el B. En este caso, ¿se acuerdan de los tipos, no? Aquí tenemos
el agujero, el pinhole, el crack, el scratch, el stain, etc. Esos vamos a colocarlos aquí en los tipos. Luego, en tipo de operadores A y B. Después, tipo de operadores. Máquina. Entonces vamos a ver la máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. Y por último, los días de la semana. Vamos a considerar 5 días, en este caso, perdón, dijimos 2. Máquinas son 4. Y días de la semana, 5. Entonces vamos a ver de lunes a lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ok. Entonces tenemos ¿cuántas variables? 1, 2, 3. 4 variables, unos con 7 niveles, otros con 2 niveles, otros con 4 niveles y otros con 5 niveles. Vamos a hacer la hoja de verificación, dijimos. Vamos a diseñar nuestra hoja de verificación con estos datos. ¿Vimos la regla del KISS? Sí, ¿verdad? La mencionó. Ok, entonces, ¿qué significa KISS? Acá es de keep, ¿no? ¿Keep qué? Keep Keep it simple. it simple, ¿no? Ok, keep it simple, gracias. Y el otro sería foolproof, ¿no? Y la otra regla que tiene que cumplir nuestra hoja de verificación es que sea prueba de error, ¿no? Entonces, que sea simple y que esté a prueba de error esta hoja. ¿Sí? Vimos el video de Alicia. De Alicia en el País de las Maravillas, ¿lo vimos? No. No, profe. Ok. Lo primero que necesitamos hacer cuando vamos a resolver un problema, y lo decían en el ejercicio de Pareto, ¿cuál es la primera regla o el primer paso? Necesitamos saber primero, vamos a ver un pequeño video de 50 segundos, nomás para que lo tengan. Permítanme un segundito. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar cuando empezamos el proyecto? Aquí está. No sé dónde lo dejé, pero... ¿Podría ser de qué va a ser nuestro proyecto? Ok, por ahí va, correcto. ¿De qué va a ser nuestro proyecto? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Es correcto, va por ahí, John. Déjame presentarte. Ahí ven mi pantalla. Sí, profe. Ok. ¿Me escucha? Sí. Pero si no eres más que un gato. Un gato risón que lava con su fría luz. No, espérate, por favor no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde
quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le pregunta Alicia al gato? ¿Qué camino debe de tomar? Ajá, ¿y qué le contesta el gato? Que depende de dónde quiera ir. Ajá, y después ella, ¿qué le dice? Que realmente no le importa. Que no le importa a dónde vaya, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad, ¿qué es lo primero que tenemos que saber, ingenieros? Para cuando vamos a iniciar un trabajo o un proyecto. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Cuáles son nuestros principales problemas? Entonces, en este caso también, aunque vamos a diseñar una hoja de verificación y una hoja de chequeo, pero ¿cuántas variables se imaginan ustedes que puede haber en un proceso? ¿Cuántos diferentes factores que lo afectan? Pueden ser decenas, ¿no? Decenas de factores. Entonces, tienes más o menos que tener una idea, o sea, ¿qué quieres? ¿Quieres bajar los costos? ¿Quieres bajar los accidentes? ¿Quieres reducir los defectos? Etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos buscando. ¿Estamos buscando bajar costo? ¿Estamos buscando mejorar la calidad al eliminar defectos, ¿no? Entonces, primero tienes que definir eso. Y entonces haces tu hoja de verificación en función de lo que tú quieres, ¿no? El médico te va a pedir una radiografía. Si dicen, es que estoy enfermo, te dice, sáquese una radiografía. Depende de lo que le digas que tienes, ¿verdad? O sea, entonces, dependiendo de más o menos dónde están los problemas, va a ser el tipo de análisis que te va a pedir. Igual aquí, tenemos que entender más o menos cuál es el problema, cuál es nuestro problema principal. Repito, si son costos, si son accidentes, si son si son problemas de calidad o de otro tipo de cuestiones. Entonces tenemos que saber eso y con base en eso vamos a establecer nuestra hoja de verificación. ¿Me explico? Entonces vamos a hacer esa tarea. La vamos a hacer por equipos. Y diseñamos la hoja y lo hacemos a mano. Revisamos entre todo el equipo si es lo más sencillo que podemos entregar o podemos todavía simplificarla. Si esa prueba de error para que no cometan errores los operadores al tomar datos, porque de los datos obviamente va a depender nuestra decisión. Y finalmente entregamos entonces nuestra hoja lo más sencillo y lo más práctica y que realmente nos vaya a ayudar a ubicar los problemas, ¿no? ¿Sí me expliqué? No sé si hay alguna duda para hacer la tarea. Profe, Sí, adelante, como Carrasco. escoger qué camino vamos a tomar, entonces el enfoque de la hoja de verificación va a ser a nuestra elección. Una pregunta. No, en este caso, estamos dando ya una guía en el sentido de que estamos diciendo qué estamos midiendo en principio, qué estamos contando. Las máquinas. No, si tú ves tu hoja de verificación, ¿con qué empiezas? ¿Tipos de qué? Dijimos, vamos a hacer una hoja de verificación empezando por los tipos de defecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás buscando aquí?
Pues Reducir los defectos, ¿no? Podría ser. Ajá. Reducir los defectos y pusiste algunas variables, ¿no? ¿Cuáles son las otras variables? Ya sabes que hay tipos de defectos si quieres ubicar cuáles son los tipos de defectos. ¿Cuáles sean las otras variables que mencionamos? Los operadores. Ok, entonces ya tienes una idea de que puede haber una diferencia entre los operadores, ¿cierto? ¿Qué otra variable? Máquinas. Máquinas. ¿Y la otra? Días. Días de la semana, ¿no? Entonces, puede haber muchas más. ¿Qué tipo de instrumento de medición o el material, el proveedor, etcétera? Puede haber muchas más variables, pero tú escogiste esas tres o escogimos esas 3 o 4 porque crees que son las que pueden tener más impacto en tu está el problema y por eso estamos mencionando esas variables o por eso estamos poniendo esas variables como punto de partida o como inicio. ¿Me explico? Entonces, a ver. Entonces, el trabajo es por equipo, ingenieros, y lo hacemos en el cuaderno y enviamos, perdón, nada más lo subimos, uno de los integrantes del equipo lo sube al Classroom, por favor. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Nada más, ¿será posible que nos mande el enlace del primer video de la hoja de verificación? Sí, claro. Ok, muchas gracias. Sí, sin problema. Voy a poner aquí mi video por aquí. A ver si se ve mi video o no se ve. Ok. Bueno. Bueno, pues con esto sería todo por el día de hoy. Entonces, con esto ya estaríamos cubriendo por lo menos las primeras tres herramientas. Después vamos a seguir haciendo algunos ejercicios. A veces avanzamos y a veces como que nos retrocedemos para reafirmar las herramientas o revisarlas, cuál es la relación entre una y otra. Pero al final del día lo que estamos buscando es que podamos entender de qué manera podemos aplicar más fácilmente y la herramienta. Última, ¿quién tiene que leer nuestra hoja de verificación? ¿Quién es el que va a llenar los datos, dijimos? ¿Quién creen que deba de llenar la hoja de verificación? ¿El operador? El operador, ok, entonces el operador tiene mucho tiempo para poder llenar la hoja. Poco, ¿no? Para no retrasar el tiempo de trabajo. La producción y la línea de producción trae una velocidad a veces, ¿no? Entonces, a veces, son minutos o segundos los que tiene para poder anotar. Realmente, normalmente son segundos los que puede tomar. Entonces, tenemos que hacerlo lo más sencillo y lo más a prueba de error que podamos. ¿Para qué? Para que nuestros datos los ubique y los coloque donde realmente deben de ir. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, consideren esa parte cuando vayan cuando estén haciendo su diseño. ¿Sí? Muy bien, ingenieros. Pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos el jueves. El jueves tenemos una presentación, ¿cierto? Sí, profe. Del equipo 2, me parece. Ok. Vamos a estar viendo entonces el martes la estadística y el jueves normalmente
la parte de los sistemas de calidad. Muy bien, Ginos. Pues si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el próximo jueves. Sí, adelante, adelante, Gino, perdón, disculpa. Adelante. Bueno, si gusta mi compañera primero. Perdón, adelante. No, yo le voy a decir que le está hablando la compañera. Adelante, Ana Laura. Sí, profesor. Un equipo o el integrante de un equipo me comentó que si existía la posibilidad de que hiciéramos en Excel la lista que usted nos envió del grupo para que nada más un integrante de cada equipo escogido, usted, Eddie, que es el jefe de grupo, y yo, tuviéramos acceso a esa lista para poder subir las calificaciones. Ok. Les puedo mandar la lista en Excel y ustedes ya la pueden trabajar así como dice. Ok, profe. Voy a bajar la lista del SAES, la última que tenemos, porque ya se dieron de baja algunos, entraron otros, entonces bajo la lista y la subo al WhatsApp y de ahí ustedes lo jalan, ¿me parece? Sí, profesor, Y muchas también gracias. a mí me sirve porque necesitan anotar su número de lista para que no haya confusión y sea más fácil a la hora de evaluarlos. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el día del próximo jueves. Hasta luego, profe. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. Descansen. Hasta luego.